Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lekulán Adonai, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach, sea con todos y todas en este hermoso y glorioso día que el Eterno nos regala. Nueva vez, es un enorme placer estar con todos ustedes por las misericordias firmes de nuestro Elohim, el cual realmente nos ha amado con amor eterno en Yeshua HaMashiach. Nos ha dado de su gracia, divina gracia, en Yeshua, y nos ha tenido misericordia por Yeshua. Todas las cosas que nos vienen de parte del Padre, precisamente nos vienen por Yeshua. Y precisamente estaremos hablando en este día, como ya hemos compartido 2 programas, estaremos hablando de Yeshua. Yeshua, la divinidad de Yeshua. Yeshua es Elohim, es Elohé, es Dios. Yeshua es divino, bendita la gloria del Eterno. Es un programa que es necesario seguir tratándolo porque definitivamente hay una situación gravísima desde el punto de vista bíblico con respecto a aquellos que no han entendido que Yeshua era divino, porque precisamente el chocar con la roca, el chocar con la piedra, no hay ninguna duda que la principal piedra del ángulo, el ángulo tiene que ver con la estrella de David, con la estrella de Belén, bendito sea el Eterno, la Magén de Belén o la Magén de David. Todo aquel que choca con esa Magén, con esa estrella, se desmenuza. Y precisamente Él es la estrella de la mañana, pero es la principal piedra del ángulo. Y también el que choca con esa piedra, reiteramos, se desmenuza, se deshace. No había forma alguna de que ningún ser humano en carne y sangre pudiera ser levantado y sobre todo pudiera redimir el pecado de la humanidad. No había forma alguna, bendita sea la gloria del Eterno, si no era el templo del mismo Elohim viviente, estando en ese cuerpo de carne y de sangre. Así que sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este su programa, La Verdad de Elohim, un programa que ha salido al aire con la única finalidad de glorificar y exaltar al eterno Elohim que mora en la eternidad y que de su corazón salga esa verdad, la verdad de Elohim, para iluminación de los corazones que están llamados a ser iluminados. Así que reiteramos la bienvenida a todos y a todas, y asimismo la bienvenida al coanfitrión de este programa, mi hijo Isaac Mercado. Bienvenido, Isaac. Amén, pastor. Bendecidos por el Eterno por tener la oportunidad de una vez más escudriñar su palabra. El fundamento de este programa es Yeshua HaMashiach. Amén. Es Jesús el Mesías y es la palabra de Elohim, la Biblia, la palabra de Dios. Ella es el fundamento y por eso todo lo que aquí hablamos, todo lo que aquí tratamos es precisamente para ser bendecidos. Porque cuando la palabra de Dios es escudriñada, cuando ella realmente se le permite que entre al corazón del hombre para hacer el trabajo de transformar nuestras vidas, ella siempre nos bendice. Amén. La palabra de Dios es el mismo Yeshua HaMashiach. Él es la palabra que se hizo carne. Él es el verbo que se hizo carne, por eso Él es el fundamento de la verdad. Él es la verdad. Bienvenidos una vez más a La Verdad de Elohim, el programa donde Yeshua HaMashiach, Jesús, es el centro, porque Él es la verdad y fuera de Él no hay verdad alguna. Amén, pastor. Amén, amén, así es. Baruch Hashem Adonai. Bendito es el Señor, el Elohim que mora en la eternidad. A Él bendecimos y glorificamos y exaltamos en nuestras vidas. Para Él vivimos, bendita sea su gloria, y a Él nos debemos, y a Él realmente adoramos día tras día con nuestro diario vivir, esforzándonos en la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Mis amados y mis amadas, ya como dijimos hace un momentito, realmente estamos tratando un tema complejo, un tema controversial, un tema espinoso, un tema que hemos dicho en los programas que nos han antecedido, que hemos hecho anteriormente, que han antecedido a este, valga la aclaración. Es un programa que en el occidente las
etnias, las culturas, las naciones que conforman el occidente, definitivamente no es muy extraño hablar de la divinidad de Yeshua y la aceptación de que Yeshua es Mashiach, de que Jesús es el Mesías. Eso realmente son, estadísticamente hablando, un grupúsculo muy pequeño de personas que no aceptan la divinidad de Yeshua. Pero no así, como hemos dicho antes, en todo lo que tiene que ver con el credo judío. La mayoría de judíos, que es la base principal de este programa, el objeto principal de este programa, es precisamente el pensamiento judío, alcanzar el pensamiento judío, porque definitivamente es necesario que les amanezca la luz de Mashiach. ¿Por qué está entenebrecido el entendimiento del judío? Única y exclusivamente, mi amado y mi amada, es porque no han aceptado la verdad, no han aceptado la luz. Y independientemente de que por designio del Padre, a los fines de alcanzar a los gentiles, se ocultó la verdad de entender los misterios de la deidad de Yeshua y de la encarnación de Yeshua, se escondieron estos misterios, reitero, con la finalidad de que los gentiles fuesen alcanzados. Los gentiles, como sabemos, son todas aquellas naciones paganas que no son los santos, los llamados la simiente santa, escogida por el Altísimo. Por el Eterno lo encerró todo en pecado, como dice la palabra el apóstol Saúl en Romano. Se encerró todo en pecado para tener misericordia de todos. Y al entorpecer el entendimiento del pueblo judío, que está llamado a entender en los últimos tiempos, porque he aquí que de Sion saldrá el libertador, bendita la gloria del Eterno, que habrá de hacer entender los misterios de la deidad de Yeshua, de la encarnación de Yeshua, al pueblo santo, al pueblo escogido de Elohim, una vez hubiesen entrado o hayan entrado todos los gentiles. Están llamados entonces los judíos a que ese entendimiento que les fue entorpecido, esa ceguera espiritual que tienen a causa de que había sido designado o había un designio más bien en el corazón del Altísimo, del Abba de las luces, de entenebrecer el entendimiento del pueblo judío con relación a la venida de Yeshua HaMashiach y de entender y aceptar que Yeshua era Mashiach hasta que los gentiles entrasen, la plenitud de los gentiles entrasen. La carta del apóstol Saúl a los romanos es una carta bien clara, es una carta que cuando la leemos con el prisma del Ruach, con el prisma del Espíritu, podemos entender estos misterios. Y en definitiva, hasta que el pueblo judío no diga con sus labios, bendito el que viene en el nombre del Abba, bendito el que viene en el nombre del Padre, realmente no le va a amanecer al pueblo judío. Y para este tiempo, mi amado y mi amada, estamos llamados a que el pueblo judío entienda esta verdad, entienda que Yeshua es Mashiach, que el enviado, que el que han estado esperando por tantos años, ya estuvo en medio nuestro, ascendió a los cielos, bendita la gloria del Eterno, con el triunfo, con la grande victoria en sus manos. Y precisamente vamos a tener una palabra en este día leída del misterio más grande. El misterio más grande que registra la palabra está precisamente, valga la reiteración o la redundancia del término, está en esta palabra. En 1 Timoteo 3:16, mi hijo Isaac estará leyendo esta palabra que nos servirá como base en este día para hablar de la deidad de Yeshua HaMashiach. Amén, pastor. 1 Timoteo 3:16, la palabra del Señor dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim, Dios, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. E indiscutiblemente grande, habla el apóstol Saúl, el apóstol Pablo, es el misterio de la piedad. Porque, mi amado y mi amada, hermano y hermana, amigo y amiga, no hay forma humana de que nadie pueda entender precisamente el misterio que encierra estas palabras leídas, y que Pablo, que es el odiado, digámoslo así, el odiado del pueblo hebreo, el odiado,
el desechado del pueblo hebreo, pese a que era, como él mismo decía, hebreo de hebreos, nacido de un linaje, de una tribu realmente conocida como la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, la autoridad más grande para aquel tiempo, bendita la gloria eterna, con relación a la Torá, con relación a lo que era el judaísmo, bendita sea la gloria eterna. Este hombre que es desechado, es desterrado, es una persona que, digamos, no es aceptada, tanto obviamente por el judaísmo ortodoxo y el judaísmo, incluso el judaísmo mesiánico, los nazaritas, etcétera, etcétera. Es aceptado a medias, con una como acomodada versiones que realmente el hombre ha tratado de interpretar en este último tiempo, versiones de la palabra que han sido acomodadas al entendimiento supuestamente del pensamiento hebreo, porque no han querido aceptar una verdad rotunda, mi amado y mi amada. No han querido aceptar definitivamente, sobre todo, la divinidad de Yeshua HaMashiach con respecto a muchos de los mesiánicos y a muchos de los nazaritas, y obviamente con respecto al pueblo hebreo ortodoxo que no cree en Yeshua HaMashiach, no acepta el Brit Hadasha, no acepta el nuevo pacto. Pero yo me pregunto, ¿qué hombre, qué capacidad podría tener este hombre para escrutar estos misterios, para meterse en estos misterios y sacar conclusiones como la que este hombre ha podido llegar? Eso no hay forma humana, mi querido amigo y mi querida amiga, y sobre todo mi amado hermano y mi amada hermana, no hay forma humana desde el punto de vista científico, por más elevado que fuera el coeficiente de inteligencia cognoscitivo de este hombre y por más conocedor de la Torá que fuese, para llegar realmente a desentrañar estos misterios, para llegar a estas conclusiones tan profundas y tan contundentes como llegó el apóstol Shaul cuando hablaba precisamente a Tito, su hijo Tito, bendita la gloria eterna, un joven al que él realmente le sirvió de maestro y guía. Y en esta carta que hemos leído, primera de Tito, habla precisamente de este misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio grande de la piedad. Y es precisamente, mi querido amigo y mi querida amiga, que reitero, para el pensamiento occidental del cristiano no le es difícil aceptar esta verdad, que Yeshua era Dios y que Dios se manifestó en carne y sangre. Todo el mundo asimila esto y todo el mundo lo cree y no le es difícil, pero realmente para el pensamiento judío, porque hay una parte que no le fue dada al pueblo judío, que sí le fue revelada a los apóstoles, bendita la gloria eterna, después de la ascensión de Yeshua HaMashiach al cielo, el Ruach HaKodesh descendió, aleluya, posó, tomó control y dominio del alma de los nuevos creyentes y comenzó entonces a manifestarse el mismo Dios en revelación a través de los apóstoles, incluyendo este apóstol, el apóstol Shaul, que fue el padre de la revelación en aquel tiempo, bendita la gloria eterna, conjuntamente con Juan el apóstol. Y hablando este hombre, habla precisamente de lo que no puede ser asimilado, de ninguna manera puede ser asimilado por el pensamiento judío, que Dios se manifestó en carne y que Dios podía estar en un hombre. Eso no hay manera ni hay forma de que se pueda asimilar desde el punto de vista humano. Pero precisamente, por eso dice el apóstol Shaul, que este misterio, el misterio de la piedad, es un misterio indiscutiblemente grande. ¿Por qué? Porque fue que Elohim en plural, Elohim en singular, se manifestó en carne. El mismo Dios se manifestó en carne. Y vamos a ver que este Yeshua, a diferencia de otros grandes hombres reconocidos en el mundo, como hombres que de alguna u otra forma afectaron la historia, como Buda, como Zoroastro, como Mahoma, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hombres realmente practicaron la moralidad y estos hombres tuvieron seguidores, grandes seguidores, pero ninguno de ellos dijo: yo soy Dios, bendita la gloria eterna. Ninguno de ellos dijo: yo nací, yo soy antes de que el mundo fuera. Bendito sea el Eterno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces Dios, dice la palabra aquí, fue manifestado en carne. ¿Pero qué? Fue justificado en espíritu. Y ese Dios, para que realmente todos tuviéramos conciencia en carne y sangre y en espíritu
de que Dios se había manifestado en carne, también fue visto por los ángeles. Y el misterio grande, porque no entendemos que quienes no estaban llamados a salvación, realmente los gentiles, Él fue predicado. Dios mismo fue predicado a los gentiles. Entonces tenía que ser creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero Dios mismo, si dice la palabra que Dios fue manifestado en carne, ¿a quién se está refiriendo? Es una pregunta básica, elemental. ¿Quién precisamente, en quién estuvo Dios? ¿En quién se manifestó Dios? ¿En quién Dios se justificó? ¿A quiénes vieron los ángeles? En diferentes partes de los evangelios vamos a ver que los ángeles tuvieron interacción y vieron tanto cuando descendía como ascendía a Yeshua como Dios. Entonces, no hay duda de que precisamente la palabra aquí se está refiriendo inequívocamente a Yeshua como Dios. Indiscutiblemente grande es este misterio, que es el misterio de la piedad, donde Dios mismo fue manifestado en Yeshua en carne. Dios mismo fue justificado en espíritu en Yeshua. Y Dios mismo fue visto por los ángeles en Yeshua. Y Dios mismo fue predicado como Salvador del mundo en Yeshua a los gentiles. Dios mismo es creído en el mundo como Yeshua. En el mundo es creído. Y es recibido arriba en gloria como lo que era Dios sobre todas las cosas. Un momentito, un espacito nos dan y regresamos de inmediato con ustedes. Y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos importados y con un increíble precio de introducción, perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema.
Muchas gracias, mis amados y amadas hermanas, queridas amigos y amigas que le están dando seguimiento, ¿verdad?, a este programa, porque cada vez son más las personas que nos llaman. Y a propósito, vamos a aprovechar de que nos disculpen, porque muchas veces nos llaman los domingos, y los domingos es un día que yo lo tomo realmente para practicar un deporte, y no estoy disponible. Ustedes me disculpan porque muchas llamadas, esa es la razón por la que no puedo responder de inmediato, tanto por la vía del teléfono como por la vía de WhatsApp. Pido mis disculpas, pero también ahí sale el otro teléfono de mi hijo Isaac, que generalmente está más disponible que yo ese día. Bendita sea la gloria eterna. Así que, por favor, cuando ustedes llamen y vean que no se les responde, esa es la causa. Pueden hacerlo también en otro día cualquiera, y con mucho gusto estaremos realmente respondiéndoles. Pues bien, mis queridos y queridas, el problema de entender la divinidad de Yeshua HaMashiach, y que hay tantas discrepancias entre uno y otro, hay tantos choques con tratar de entender el misterio de la divinidad de Yeshua, es precisamente porque, como usted sabe, Yeshua tenía dos naturalezas. Tenía la naturaleza del Abba, la naturaleza del Padre, y tenía la naturaleza precisamente del hombre. Y entonces los evangelios hablan de ambas naturalezas. En una te habla de Yeshua como humano, como un ser humano, y entonces en otra te habla de Yeshua como divino. O sea, no hay forma ni manera de que esto se pueda concatenar, de que estas dos naturalezas, desde el punto de vista de la razón, del entendimiento, de la comprensión humana, se puedan entender. Entonces mucha gente dice, no, porque él era inferior al Padre, porque la palabra dice que realmente él era inferior al Padre y que dependía del Padre. Cierto, era inferior al Padre con respecto a su humanidad, dependía del Padre con respecto a su humanidad, pero el Padre mismo, bendita la gloria del Eterno, en el Salmo 2 establece quién es Yeshua. Bendita la gloria del Eterno. David el salmista, inspirado por el Ruach de Elohim, también establece realmente quién es Yeshua. Desde antes de que Yeshua viniera a la tierra, Juan, hablando inspirado, también establece quién es Yeshua. En el libro de Juan que hemos citado, el primer capítulo de Juan, te va a decir quién era Yeshua, mi amado y mi amada. Entonces, cuando te habla de una naturaleza inferior, es precisamente te está hablando de Yeshua en su naturaleza humana. Obviamente porque humanamente él era inferior al Padre en su naturaleza de hombre. Entonces, nos confundimos con esos textos cuando se refiere a Yeshua como Elohim y entonces se refiere a Yeshua como hombre. No hay duda, y ya lo hemos dicho una y otra vez, que Yeshua HaMashiach fue verdadero hombre. Obviamente tenía que ser hombre para redimir al hombre de su pecado, lo que tiene que ver con la parte animal. Eso está clarísimo. Tenía todos los sentimientos y estaba sujeto a todas las debilidades que la carne, que el ser humano tenía. Obviamente que sí, porque él no era diferente de ti y de mí, bendita la gloria del Altísimo. Era un hombre, tan hombre como tú, aleluya, en carne y sangre, tan hombre como yo en carne y sangre, aleluya. Por eso en una ocasión, teniendo hambre, se acercaba a la higuera, como tú sabes, para ver si tenía higos. Tú conoces, el que conoce la palabra, pasaba sed, y cuando tenía sed en una ocasión, fue a pedirle a la samaritana que le diese agua, el agua del pozo que estaba sacando en ese momento. También se cansaba, se quedaba dormido, se quedó dormido en la barca. Evidencia de que era un ser humano igualito que tú y como yo, bendito sea el nombre del Señor. Evidencia de que realmente estaba sujeto a las debilidades propias de la carne, de la naturaleza humana. Pero Yeshua mismo, como tú sabes, se llamaba el Hijo del Hombre. Aparece esta expresión, el Hijo del Hombre, como 82 veces en los evangelios. Y siempre tú vas a encontrar que en boca de Yeshua es una alusión al nombre que el profeta Daniel daba al Mashiach. Daniel hablaba de el Hijo del Hombre. Pero, mi querido amigo y mi querida amiga, y sobre todo, amado hermano y amada hermana, no hay duda tampoco de que Yeshua HaMashiach también tenía, a la luz de la palabra, naturaleza divina, como se deduce por multitud de textos que repetidas veces se llama Hijo de Elohim. Esta filiación divina de Yeshua HaMashiach es de distinta manera
que la del resto de los hombres, muy diferente al del resto de los hombres. Por eso se hace en la palabra esta distinción: mi Padre y vuestro Padre, bendito sea el Señor. Mientras los hombres somos hijos adoptivos, Yeshua HaMashiach es hijo natural, es decir, de la misma naturaleza del Padre, porque Él mismo lo dijo: el Padre y yo una misma cosa somos, en Él y yo no hay diferencia. Los hijos siempre tienen la misma naturaleza que tienen el Padre. El hijo de un pez, ¿qué va a ser? Un lobo. Es un pez, bendita la gloria del Eterno. El hijo de una ave, obviamente tiene que ser igualita que esa ave. Entonces, el Hijo del Hombre, hablando de la naturaleza de su Padre, bendito sea su nombre, Él decía: yo soy hijo de Dios. Todos los seres nacidos en esta creación han sido hijos adoptivos. Nos han adoptado, así lo dice la palabra. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, Él no lo fue, al reino de la luz admirable. Somos hijos adoptados. Yeshua HaMashiach tenía la sustancia, la misma sustancia del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué lo ha dado a conocer? Porque la sustancia, la naturaleza del Padre estaba en el Hijo. Y hemos hablado que para poder entender estos misterios hay que darle seguimiento a los programas. Si tú te ves el programa de la primogenitura bíblica, tú vas a entender estos misterios. Si tú te ves lo que era el otrora ángel de Yahvé, y los 7 espíritus de Elohim que están ante el trono de Dios, tú vas entonces a entender estos misterios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos hijos por adopción. Yeshua HaMashiach, aleluya, lo era porque era hijo de Elohim, porque tenía la misma naturaleza del Padre. Por eso se llama unigénito. No hay otro gen igual, aleluya, en toda la creación con respecto a Yeshua HaMashiach y el Padre. Unigénito, un gen. El unigénito del Padre, no hay repetición, no hay más como Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo, el apóstol Shaul, dijo que Mashiach, siendo naturaleza divina, no alardeó de su dignidad cuando Él se despojó. Oye bien, tuvo que despojarse de lo que Él era. ¿Qué Él era? Dios sobre todas las cosas. Él confió en el Padre al descender del cielo. Y en el Padre dejó, aleluya, todo lo que tenía que ver con su sustancia, todo lo que tenía que ver con su imagen. Y por eso cuando terminó su trabajo, al cual fue enviado a esta tierra, dijo: glorifícame, Padre mío, con aquella gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. Mi amado y mi amada, es fácil comprender si nos quitamos realmente los tabúes y los prejuicios que tenemos, bendita la gloria eterna, y aceptamos la palabra tal cual es. Tal cual es, porque la palabra establece de manera clara, indiscutiblemente, como dice esa palabra de 1 Timoteo, bendito sea el Señor, que hemos leído. Indiscutiblemente grande es este misterio. Pero si tú entiendes las dos naturalezas del Hijo, tú vas a entender que hay una naturaleza que tiene que ver con su humanidad y hay una naturaleza inequívocamente que tiene que ver con su deidad. Su deidad. Gloria y honra al nombre del Altísimo. Vamos a pasar esta parte a mi hijo amado Isaac, para que él continúe con esta parte hablando de la divinidad del Hijo de Elohim, la divinidad del Hijo de Dios. Amén, pastor, muchas gracias. Hay que decir que el debate con respecto a si Yeshua es o no es Dios no tiene absolutamente nada de nuevo. Este es un debate y una problemática que ha existido en la iglesia desde el principio. De hecho, cuando Yeshua se encontraba en la tierra todavía, el mayor problema que encontró con respecto al liderazgo religioso y político de Israel era precisamente el hecho de que Yeshua decía claramente que el Padre y Él eran uno solo, que eran una misma cosa y que Él operaba en la tierra con el poder y la autoridad del mismo Dios. Vemos eso de manera continua y constante en la palabra. Un ejemplo de ello era cuando Yeshua perdonaba pecados. Amén. Cosa que todo judío conocedor de la palabra sabe que el perdonar pecados es un atributo exclusivo del Dios creador de los cielos y la tierra. Así es. Que nadie, absolutamente nadie, lo había hecho ni lo podía hacer. Ni los grandes hombres de Dios como el profeta Moisés
o como el rey David, o como el profeta Samuel. Ninguno de esos hombres escogidos por Dios, sin importar el nivel de autoridad y de poder que habían recibido, ninguno jamás perdonó pecados. Amén. Precisamente por eso hacer una atribución exclusiva de Dios. Y Yeshua perdonaba los pecados. Encontramos a Yeshua también en la palabra descubriendo, conociendo lo que estaba en el corazón y en el pensamiento de la gente. Encontramos que dice la palabra, el apóstol Juan dice en su evangelio que Yeshua no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que los demás pensaban o creían, porque él conocía lo que estaba en el corazón de todos. Así es. Otro atributo que es exclusivo, una habilidad exclusiva del Dios Todopoderoso que habita la eternidad. Pero independientemente de eso, queridos, si leemos las Escrituras nos vamos a encontrar en Juan capítulo 10, cuando Yeshua dice la famosa y emblemática frase de el Padre y yo uno somos, el Padre y yo una cosa somos, estableciendo que si el Padre es Dios, entonces Él también es Dios porque son la misma cosa. Así es. ¿Cuál es el problema que inmediatamente Él encuentra con respecto a los judíos? Inmediatamente toman piedras y se disponen a apedrearlo. ¿Por qué razón? Le decían, porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Precisamente Yeshua proclamaba y dejaba saber que Él era Dios y que Él es Dios. Y en una ocasión, hablándole también a los apóstoles, que ni los mismos apóstoles que estaban al lado de Yeshua, en un principio ni ellos mismos tuvieron la capacidad de entender este gran misterio. En una ocasión también uno de sus apóstoles le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él le tiene que decir, pero tanto tiempo tienes tú realmente conmigo y no me has conocido. ¿No sabes tú que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí lo ha visto a Él. Amén. Y realmente Él les dice, si no creen por las palabras, entonces crean por las obras que yo he hecho. Amén. Porque si el poder de la divinidad del Dios de los cielos no hubiera estado depositado en la persona de Yeshua HaMashiach como hombre, porque ciertísimamente era un hombre de carne y de sangre, que comía, que dormía, que tenía las necesidades físicas que todos los seres humanos tenemos, pero precisamente tenía también la capacidad de hacer las cosas que nadie más podía hacer, porque Dios estaba en él y porque él era Dios manifestado Amén. en carne y sangre. Amén. Pero cabe destacar, y esto es algo que los conocedores de la historia de la iglesia realmente lo conocen, pero muchos quizás no están al tanto de esta situación, que una vez Yeshua ascendió a los cielos y realmente tras la venida o llegada del Ruach HaKodesh durante la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, el inicio creciente de realmente conversiones masivas de judíos y de gentiles más adelante y el crecimiento de la iglesia, uno de los problemas, si no el problema más grande que encontraron o que encontró la iglesia primitiva, eran los constantes debates con respecto a si Yeshua era o no era Dios. Y se encontraron los apóstoles con eso y tuvieron que pelear hasta el cansancio estableciendo que Yeshua era Dios. Y por eso el apóstol Juan en su primera carta, por ejemplo, le dice a la iglesia, miren, muchos falsos profetas se han levantado, no le crean a todos los que andan hablando en nombre de Dios, sino juzguen los espíritus a ver quiénes vienen de parte de Dios y quiénes no vienen de parte de Dios. Así es. ¿Y cuál es el problema al que él se refería? Él mismo aclara, oigan, nadie que realmente niegue a Yeshua tiene al Padre. Así es. Porque Yeshua y el Padre uno son. Amén. Y nadie puede hacer a un lado al uno y pretender tener al otro. Y nadie puede honrar al Padre si no glorifica al Hijo, porque el Hijo y el Padre uno son. Amén. Y es que se encontraron los apóstoles en la iglesia primitiva con ese problema que persiste hasta el sol de hoy. De algunos que realmente no quieren aceptar el hecho de que Yeshua es Dios. Y oiga esto, que el Padre que está en los cielos y que nadie ha visto y que nadie puede ver, Él no puede ser honrado ni adorado, sino a través del reconocimiento y la ovación a la deidad del Hijo. Nadie puede tener al Padre si no tiene al Hijo. Amén. Y si no reconoce lo que es el Hijo, dice el apóstol Juan, no yo, entonces también está desechando al Padre. Aleluya. Porque son una misma cosa. Y no hay diferencia.
Pero tras la muerte de los apóstoles, y precisamente del apóstol Juan, que fue el último con respecto, ¿verdad?, a los 12 primeros apóstoles, siguió el problema, y durante cientos de años hubieron incesantes y muchas controversias, y se levantaron muchas corrientes de pensamiento. Unos que decían que Yeshua era un hombre y que no era Dios. Otros que decían que él era Dios pero que no era hombre. Que realmente tenía apariencia de hombre pero que no era un hombre como los demás. Cuando realmente la doctrina original por la que se ha peleado es, como decía el pastor, el hecho de que en Yeshua estaban las dos cosas. Él era 100% Dios y era 100% hombre. ¿Y por qué es necesario realmente que él fuera 100% Dios y 100% hombre? Vamos a un pequeño corte y al retornar vamos a seguir estudiando el misterio de la divinidad y la humanidad de Yeshua HaMashiach. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Rúa en Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bendecimos sus vidas por eso. Esta es la verdad de Elohim y estamos hablando acerca de la divinidad de Yeshua HaMashiach. Queremos recordarles que la verdad de Elohim está en Facebook, está en Twitter y tiene un canal de YouTube, La Verdad de Elohim. Pero se pueden accesar a todas las diferentes páginas de la verdad de Elohim en las redes sociales simplemente buscando en internet laverdadeelohim.com. laverdadeelohim.com. En esa página usted encontrará información con respecto a quiénes somos, qué creemos y encontrará todos los programas que hemos hecho hasta la fecha de la verdad de Elohim. Así que los invitamos a que realmente se den una pasadita por nuestra página web. Sé que van a ser grandemente bendecidos. Amén. Seguimos hablando con respecto a la divinidad de Yeshua HaMashiach. Y decíamos antes del corte que en la iglesia primitiva y realmente sobre todo tras la muerte de los apóstoles empezó a levantarse una serie de diferentes corrientes de pensamiento con respecto a quién era Yeshua. Había quienes entendían que él era simple y llanamente un hombre, que no era Dios, como muchos erradamente creen y profesan hoy en día. Otros creían que él era un espíritu que había venido del cielo, que había sido simplemente un espíritu creado por Dios, pero que no era Dios propiamente hablando. También existen hoy en día quienes creen esto. Otros decían que había sido que cuando la Biblia habla de que Él es el primogénito de Dios, era simple y llanamente porque cuando Dios creó todo, primero lo creó a Él. Eso es una falta de conocimiento con respecto al misterio de la primogenitura celestial o lo que es el gen del unigénito Hijo de Dios. El que quiera saber más con respecto a esto, le invitamos a que busque los programas
en nuestro canal de YouTube con respecto a la primogenitura. Y por supuesto también estaba una corriente que decía que ciertamente Él era Dios, pero que no era hombre. Que era Dios tomando una forma de apariencia de hombre, pero que Él no era hombre. Todas esas corrientes de pensamiento se caen con una verdad que está en la palabra y que pocos entienden la trascendencia de esa verdad. Y hemos hablado de ello en programas anteriores. Y es que cuando Yeshua realmente expiró en la cruz del Calvario y el soldado romano lo clavó por los lados de la costilla, salió sangre y salió agua. La sangre estableciendo que Él era un ser humano. No era simplemente alguien que tenía apariencia de humanidad, era un ser humano de carne y de sangre. Amén. Y la agua estableciendo su naturaleza espiritual o divina o celestial, porque en Él estaban las dos cosas. Y lo que hay que entender con respecto a la divinidad o la deidad de Yeshua HaMashiach y a la vez de su humanidad, porque en este programa hemos hecho un énfasis especial en el hecho de que Él era 100% Dios y también era 100% hombre, es que la obra de Yeshua tenía como finalidad la redención del ser humano, y el ser humano es un ser tanto espiritual como también natural. Sí. Y la vida espiritual se origina en Dios y es Dios. Y para redimir la vida espiritual del hombre era Elohim el que tenía que realmente ofrecerse a través de su Hijo. Sí. Asimismo también como la naturaleza humana necesitaba un cuerpo de carne y de sangre que se ofreciera, pero no cualquier cuerpo. El cuerpo de uno que no hubiera pecado en toda su vida en la tierra. Y aquí nos encontramos con una encrucijada. Y los que conocen de la palabra, que analicen que ningún ser humano, a la luz de las Escrituras, y a la luz sobre todo de los escritos del apóstol Pablo en Romanos, le hace, por ejemplo, Romanos capítulo 7, por mencionar un capítulo, pero Pablo habló abundantemente con respecto a esto, la ley de muerte que existe realmente en los miembros carnales del ser humano. Ningún ser humano en su humana capacidad podía realmente tomar el dominio y la sujeción de este cuerpo de manera que jamás pecara. Si no era Dios, reiteramos, el que se manifestaba en carne y Dios como Dios venciera lo que tenía que vencer, ningún ser humano iba a estar en esta capacidad. Por eso también dijimos en el programa anterior, y vale reiterarlo, precisamente para hacer este análisis, si cualquier hombre hubiera sido capaz de hacer la obra que Yeshua HaMashiach hizo, entonces bien pudo Yahvé, el Dios Todopoderoso, usar a Moisés, o usar a David, o usar a Elías, o usar a Samuel, para que cualquiera de ellos muriera por la humanidad, porque si podía ser cualquier hombre, pues bien pudiera Dios haber usado a cualquiera de estos. Pero no fue así. No lo digo yo, no lo dice mi amado pastor, lo dice la palabra. Amén. Que todos estábamos condenados y realmente tuvo el único ser en el universo que tenía el poder para sobreponerse a la situación de pecado y de iniquidad que había afectado a la creación. Tuvo ese ser que venir y hacer la obra. ¿Quién era ese ser? Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 habla abundantemente con respecto a ese ser, que cuando Elohim lo introduce al mundo, dice el escritor de la carta de los Hebreos, cuando Elohim lo introduce al mundo, le dice a los ángeles, adórenlo. Sí. ¿Cómo que lo adoren? Si realmente la palabra establece que el único que puede ser adorado en el cielo y en la tierra es Dios, nadie más. Amén. Pero Dios, siendo Dios, le ordena a los ángeles con respecto a Yeshua, adórenlo. Pero aquí en la tierra también nos encontramos con que Yeshua era adorado. Fue adorado, por ejemplo, por el apóstol Tomás, que cuando se dio cuenta del grave error de incredulidad que había cometido, cae a sus pies y le dice, Señor mío y Dios mío, y lo reconoce como Dios. Por asimismo, el Evangelio del apóstol Lucas, en su último capítulo y en su último versículo, cierra el Evangelio diciendo que realmente una vez Yeshua ascendido al cielo, lo primero que hicieron los apóstoles, lo adoraron. Y tras adorarlo, entonces se fueron al templo a testificar de él. Pero lo adoraron. Así es.
¿Y por qué importa tanto establecer eso? Porque todo el que tiene conocimiento bíblico, sea un hermano judío, sea un hermano cristiano, sea quien sea, sabe que la adoración es exclusiva de Dios. Amén. Y es innegable el hecho de que Yeshua recibió adoración. ¿Y por qué Yeshua recibió adoración? Evangelio de Juan, capítulo 5. Yeshua dice por qué él recibió adoración. Él dice que el Padre mismo designó que se honrara al Hijo, así mismo como se honra al Padre. Aleluya. Que la misma honra que recibe el Padre, que es Dios, la adoración, la gloria, la honra que le corresponde a Él, que así mismito honren al Hijo. Aleluya. ¿Por qué? Porque realmente el Hijo y el Padre no hay diferencia. Así es. ¿O no hemos leído en la palabra? Isaías capítulo 45, Elohim dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Así lo dice la palabra, Elohim hablando, no comparto mi gloria con nadie. Pero después Él le ordena a los ángeles, adoren a Yeshua. Pero después Yeshua en la tierra, que Él dice que el Padre designó que todos lo honren a Él, así mismo como honran al Padre. Y si el Padre, que es Dios, no comparte su gloria con otro, pero ordena que en el cielo y en la tierra se honre y se adore a Yeshua igual que a Él. Oiga, mi hermano, hay que entender que es que Yeshua también es Dios. Amén. Y que es que Él no es diferente con respecto al Padre. Es un asunto de leer las Escrituras, como decía el pastor, sin predisposiciones religiosas. Y entender que realmente, si la adoración y si la gloria y si la honra es un asunto que es exclusivo de Dios, y el mismo Dios ordena que se le dé a Yeshua, es porque el mismo Dios está estableciendo que Yeshua es Dios. Aleluya. Entonces, para aquellos, y lo decimos con amor, pero a la vez con celo de la verdad, porque este programa se llama La Verdad de Elohim, precisamente, para aquellos que andan por ahí defendiendo que es posible creer en Yeshua como el Mesías, pero no hay que creer que Él es Dios. Oiga, amigo mío, por favor, si usted realmente quiere creer un evangelio diferente al que está en la palabra, pues qué pena por usted. Pero nadie puede levantarse ahora y querer enseñar algo distinto a lo que está escrito en la palabra. Amén, amén. Y la palabra es enfática y es clara con respecto a lo que es y a quién es Yeshua HaMashiach. Y con respecto a los atributos de Yeshua HaMashiach. Sí. ¿Cuáles son sus atributos? En los programas anteriores hablamos, Isaías capítulo 9, ¿cuáles son los atributos y los nombres de Yeshua? Elohim fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Por eso no se dice de Moisés, eso no se dice de David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, o de Moisés, que hablaba con Yahvé cara a cara, y no hubo profeta más grande que él. ¿Sabe por qué no se dice de ninguno de ellos? Porque todos ellos eran hombres y punto, Amén. como usted y como yo. Así es. Ahora, como Yeshua, además de ser hombre, también era Dios, de él sí se puede decir que él es Padre eterno, igual que el Padre que está allá arriba. Aleluya. Que Él es Elohim fuerte, igual que el Padre que está allá arriba. Amén. Que los ángeles lo adoran a Él, igual que al Padre que está allá arriba. Que en la tierra los apóstoles lo adoraron a Él, al igual que el Padre que está allá arriba. Y que Él mismo estableció, y esto es vital, y por eso lo recalco, que se debe de honrar al Hijo, a Él, igual que al Padre. Porque Él y el Padre son nada más y nada menos que la misma cosa. Aleluya. No hay ningún tipo de diferencia. ¿Usted se enoja con lo que estamos diciendo? Pues su enojo no es con el pastor Rudy Mercado, ni con el evangelista Isaac Mercado. Su enojo es con la palabra de Dios. Así es. Porque si de Biblia se trata, desde el antiguo, desde el Génesis, que es el primer libro del Tanakh, del antiguo pacto, hasta Apocalipsis, que es el último libro del nuevo, usted va a encontrar que Yeshua es Dios. Aleluya. ¿Quiere otra prueba? En Apocalipsis, precisamente cuando el apóstol Juan está recibiendo la revelación de parte de un ángel enviado, se postra a adorarle, y el ángel dice: a mí no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Mashiach. Adora a Elohim y adora a Yeshua, porque el testimonio de él es el espíritu de la profecía. Amén. Hasta los ángeles también le dicen a los hombres: no lo adoren a nosotros, adora al Cordero. Aleluya. Al Cordero. Problemas con respecto a la divinidad de Yeshua HaMashiach, problemas con la palabra,
porque la palabra es enfática. Yeshua es Dios sobre todas las cosas. Amén, pastor. Amén, amén. Bendito sea el Eterno. Glorioso es su nombre. Esperamos de todo corazón, ¿verdad? Que realmente usted no tenga prejuicio, sobre todo los judíos mesiánicos, los nazaritas, que tienen tanto problema para entender la divinidad de Yeshua. Y hubiésemos querido más tiempo para este programa con relación precisamente a algo que hicimos mención en principio, que es de vital importancia. Definitivamente el aceptar a medias, oiga bien, aceptar a medias lo que realmente es Yeshua HaMashiach. Aceptarlo a medias implica que definitivamente su fe con respecto a él es una fe imperfecta, es una fe trunca, es una fe que no cumple realmente con el requisito de usted entender el propósito del Padre para con el Hijo, porque no hay diferencia del Padre para con el Hijo. Usted sabe, mi amado y mi amada, lo celoso, todo aquel que conoce el pensamiento judío, sabe lo celoso que es el judío con respecto al monoteísmo. El monoteísmo es la deidad de Dios de ser uno solo. Oye Israel, Elohim, tu Elohé es uno. Entonces, los apóstoles, por ejemplo, cuando el apóstol Dídimo, el apóstol Tomás, que decía mi hijo Isaac, haciendo alusión a ello, dijo, Señor mío y Dios mío, y se postró y lo adoró a Yeshua. Los demás apóstoles que estaban ahí presentes, no se opusieron, ni dijeron blasfemo, ni pagano, ni idólatra, ni nada de eso. Reconocían la adoración, porque sabían que precisamente Yeshua es Elohé, Yeshua es Dios. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. No hubo oposición. Pero si usted lee precisamente Hebreo 1:8, que también citó mi hijo, que es una reiteración del Salmo 2, usted va a ver que el mismo Padre dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, reconociendo el Padre que el Hijo es Dios sobre todas las cosas. Es una pena que no tengamos tiempo para más, y creo que este es el último programa, a menos que el Eterno no diga otra cosa con relación a la divinidad de Yeshua HaMashiach. Esperamos que hayan sido bendecidos y sabemos que sí, porque el Rúa de Elohim lo ha bendecido a través de este programa. La paz, la shalom de Adonai, sea con todos y todas, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.